Hola, muy buenas. José Manuel Ribeiro, intentando dar una nueva lección, una lección de física. Y os preguntaréis, ¿por qué he tardado tanto en volver a dar una lección? Sí, han pasado bastantes días desde la última lección, porque quiero hablar de electromagnetismo. Y se complica, las cosas se complican. ¿Por qué? ¿Porque el electromagnetismo es mucho más difícil? Sí, pero no por los conceptos físicos, sino por el aparato matemático que es necesario utilizar en el electromagnetismo. Sí, las matemáticas se complican bastante. Hay conceptos matemáticos muy importantes que podemos evitar un poco en la mecánica, aunque se utilizan también en la mecánica, pero bueno, para entender bien la mecánica podemos un poquito pues ir de puntillas sobre esas matemáticas más complicadas, pero eso es imposible hacerlo con el electromagnetismo. Y claro, pues yo no soy un profesor de matemáticas, seguramente un profesor de matemáticas lo haría mucho mejor que yo, explicando matemáticas. Y me encontré entonces con el problema de ¿qué hago? Si no quiero explicar matemáticas y quiero hablar un poco de electromagnetismo. Pues al final he tomado, pues como Salomón, una vía intermedia. Es decir, voy a hablar un poco de las matemáticas extra que se necesitan para hablar de electromagnetismo, pero voy a hablar de forma lo más sucinta posible, de forma, digamos, de puntillas, para que el estudiante interesado pues sepa lo que tiene que ir a estudiar a otros libros, ya sean de matemáticas o de electromagnetismo, y profundizar en lo que os voy a explicar. Y vamos entonces al meollo. Ya digo, es una lección, la de hoy, que a mí pues me gusta muy poco porque son matemáticas. Vamos a ver, fijaros. Primero vamos a ver dentro de lo que se llaman las integrales de un campo eléctrico. La primera, lo que se llama la circulación de un vector a través de un camino C, que es la integral de línea, se llama integral de línea, del producto escalar A diferencial de L, desde el punto de partida al punto de llegada, a través de un camino. Hay muchos caminos para ir de 1 a 2, pues elegimos uno, lo marcamos a través de ese camino. Eso se llama la circulación de ese vector. Y como veis, como es un producto escalar, me sale un escalar, un número. Ese concepto se hace más importante en la física si lo aplicamos a un camino cerrado, a un camino C cerrado. Es decir, es un camino que partimos de un punto y después terminamos en el mismo punto. Eso es un camino cerrado. Eso es la integral cerrada de A diferencial de L a través de este camino que marcamos nosotros, por supuesto. Y es más importante todavía que esto para nosotros. Lo que se llama el flujo de un vector. El flujo de un vector es la integral de superficie de A diferencial de S. Diferencial de S es un elemento infinitesimal de esa superficie y lo integramos a través de esa superficie. La superficie, por supuesto, la marcamos nosotros. Esto es una superficie abierta. Si se trata de una superficie cerrada, es decir, una superficie totalmente cerrada, como la superficie de una esfera o de cualquier cosa, de una pirámide cerrada, entonces ya será la circulación, el flujo cerrado A diferencial de S, que se hace con ese simbolito de la integral. También es muy importante. Estos conceptos me van a servir para hablar de los operadores diferenciales que necesita la física. Los operadores diferenciales siempre es un tema complicado para el alumno, unas matemáticas complicadas. Mirad, voy a hablar de 3 operadores diferenciales fundamentales en electromagnetismo. El primero se llama el gradiente de U, siendo U un escalar. Es un gradiente, es un vector que se aplica a un campo escalar. Por definición, es esto que está aquí. Parcial de U respecto a X por Y, parcial de U respecto a Y por J, parcial de U respecto a Z
por K. Hay dos operadores diferenciales muy importantes en las matemáticas. Uno es nabla y el otro es el laplaciano. Yo solo voy a hablar de nabla. Nabla es este operador que está aquí. Mirad, se representa con un triángulo invertido con su flechita de vector y es la parcial de x por y, parcial respecto a y por j, parcial respecto a z por k. Si esto lo aplicamos al gradiente que hemos introducido, se puede poner el gradiente de u como nabla aplicado a u, de esta forma. ¿Qué significado físico tiene el gradiente? Vamos a coger un campo escalar, por ejemplo, un campo que conocemos bien, el de las temperaturas. Sabéis que hay unas líneas que conectan puntos que tienen la misma temperatura que se llaman isotermas. Bueno, pues lo que hace el gradiente es buscar la dirección en la que ese escalar varía más rápidamente con la distancia. Por ejemplo, en el caso de las temperaturas tenemos unas líneas isotermas, el gradiente no va a ser la dirección de las isotermas porque ahí no varía nada. Precisamente la dirección perpendicular a las isotermas es donde va a estar ese gradiente. Luego el gradiente me va a buscar la dirección, si es una dirección, es un vector, en la que ese escalar varía más con la distancia y es muy importante. Vamos a hablar ahora de lo que se llama la divergencia del vector A. La divergencia del vector A. Voy a dar lo que es una definición física para saber qué es físicamente ese operador y después ya voy a dar su definición matemática, que es la definición que utilizamos para calcularlo. Mirad, definición física. Es un límite. El límite del flujo de A diferencial de S partido por incremento de V, cuando ese incremento de V tiende a cero. Eso me significa lo siguiente. Es un flujo a través de una superficie cerrada que encierra el punto, pero tiene que ser una superficie tan pequeña que ese volumen que encierra tiende a cero. Es decir, es la superficie cerrada más pequeña que puede encerrar ese punto. Y entonces calcula el flujo a través de esa superficie. Ya veremos algo más de ese significado físico. Matemáticamente, esto es igual a nabla, producto escalar, por A. Esto sabéis que es parcial de A sub x respecto a x, parcial de A sub y respecto a y, parcial de A sub z respecto a z. Es un escalar, es un número. ¿Qué significado físico tiene esa divergencia? Vamos a ver. Hay campos vectoriales que no nacen ni mueren en ninguna parte, no tienen lo que se llaman fuentes del campo. Por ejemplo, el campo magnético es uno de esos campos, no nace ni muere en ninguna parte. Y hay otros campos, como el campo eléctrico, que nace en las cargas positivas y muere en las cargas negativas. Y hay unas líneas que se llaman las líneas del campo, que nacen en las cargas positivas y mueren en las cargas negativas. Cuando yo calculo ese flujo cerrado, calculo el número de líneas que entran y que salen de ese flujo cerrado, a través de esa superficie cerrada. Y me pueden pasar tres cosas. Mirad, si me sale cero, quiere decir que entran por esa superficie el mismo número de líneas que salen. Eso me está diciendo que ahí, en ese punto, no hay ninguna carga. Por ejemplo, en el campo eléctrico no hay ni cargas positivas ni cargas negativas. Si hay una carga positiva, ahí nace una línea del campo y entonces salen más que las que entran en esa superficie. Me sale un flujo positivo y me dice, ahí, en ese punto, hay una carga positiva. Al revés, si hay una carga negativa, ahí muere una línea del campo. Entonces, lo que pasa es que entran más que las que salen y me sale un flujo negativo. Me dice que ahí hay una carga negativa. Entonces, está claro el significado físico de la divergencia. Es como una linterna que va buscando los puntos donde hay lo que se llaman las fuentes del campo. O sea, en el campo eléctrico, cargas positivas, cargas negativas y donde no hay nada. Eso es la divergencia. Espero que lo hayáis entendido.
Y me queda el más complicado de todos, hablar del rotacional, que es un vector, aplicado a un campo vectorial A. Eso es bastante más complicado. Por lo siguiente, por lo que os diré a continuación. Primero vamos a hablar de su definición física. Mirad, es el límite de la circulación cerrada de A diferencial de L partido por incremento de S, cuando incremento de S tiende a cero. Incremento de S es la superficie encerrada por esa circulación. Entonces, si incremento de S tiende a cero, quiere decir que es una circulación cerrada alrededor del punto, la más pequeña posible. Bueno, vamos a seguir y después hablamos de su significado físico, que es más complicado que los otros casos. Mirad, su definición matemática es nabla vector A, que es resolver este determinante que tenemos aquí de componentes I, J, K, parcial respecto a X, parcial respecto a Y, parcial respecto a Z, A su X, A su Y, A su Z. Y como supongo que sabéis resolver determinantes, pues hacerlo, yo ya no sigo. Significado físico de ese rotacional. Aquí hay un problema, y es que si tú hallas la circulación cerrada a través de un punto, te encuentras con infinitas circulaciones. ¿Por qué? Porque, evidentemente, eso define una superficie, y esa superficie, pues imaginaos que es mi mano, a través de ese punto puede estar así, 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 así. Hay infinitas circulaciones infinitesimales alrededor de ese punto. Hay infinitas. Y las matemáticas me dicen que aunque hay infinitas, las puedo resolver todas conociendo las componentes en tres direcciones ortonormales, que es resolviendo este determinante que está aquí. Y fijaros lo siguiente. Si me sale cero, me dice que ahí, alrededor de ese punto, no hay ninguna inhomogeneidad de ese campo vectorial. Pero si me sale distinto de cero, quiere decir que hay un cambio en ese campo vectorial. Un campo, sobre todo, de dirección, que ahí va a curvear ese campo. Eso intentaré explicaros un poquito más según entremos en las lecciones de electromagnetismo, porque ya digo, es el operador más complicado y lo entiendo perfectamente. Bueno, una vez que hemos introducido estos operadores vectoriales que vamos a necesitar en electromagnetismo, vamos a introducir tres teoremas muy importantes en ese electromagnetismo. El primero se llama el teorema de Gauss. Fijaros, me dice que la integral cerrada de superficie del campo vectorial A, o sea, A diferencial de S, A escalar diferencial de S, es igual a la integral de volumen de la divergencia de A diferencial de V. Mirad, este volumen es un volumen que es el que corresponde a esta superficie cerrada. O sea, la superficie cerrada determina un volumen en su interior, y este es el volumen. Y esta es la superficie cerrada. Entonces, es muy importante este teorema porque, fijaros, me pasa de una integral triple, que es la integral de volumen, a una integral doble, que es mucho más sencilla de calcular. O sea, es una facilidad para el cálculo muy importante. Aquí abajo está lo que se llama el teorema de Stokes. Fijaros lo que dice. Dice, la circulación cerrada de A diferencial de L es igual al flujo, esta vez es el flujo abierto, a través de una superficie S abierta, del rotacional de A diferencial de S. Es una superficie abierta porque se tiene que apoyar sobre este camino cerrado. Entonces, imaginaros, pues, media esfera. La circulación se hace a través de lo que sería la circunferencia cerrada de la semiesfera, y esa superficie abierta podría ser la superficie de la semiesfera o cualquier otra superficie que se apoye sobre ese camino cerrado. Es muy importante porque, fijaros, me pasa de una integral doble a una integral sencilla, que es más fácil todavía de calcular que la integral doble. Estos dos teoremas son de aplicación general en muchos campos de la física y, por supuesto, los vamos a aplicar en electromagnetismo. Finalmente,
voy a hablar de lo que se llama el teorema de Gauss de la electrostática. Es un teorema ya específico de la electrostática que se puede aplicar también a otros campos, por ejemplo, a los campos gravitacionales. Por ejemplo, podemos hacer un cálculo y ver cómo lo podemos aplicar para calcular la atracción de la Tierra, no por todo su volumen, sino por una parte del volumen de la Tierra. Ese teorema de Gauss de la electrostática me está diciendo lo siguiente. Vamos a introducir en los campos eléctricos, en electrostática, un campo vectorial que se llama el campo eléctrico. Y dice el teorema de Gauss de la electrostática que el flujo cerrado del campo eléctrico a través de la superficie S es igual a toda la carga que encierra esa superficie cerrada, toda la carga eléctrica, o sea, tanto las cargas positivas como las negativas, a todas las cargas, partido por la constante epsilon sub 0 que introduciremos en las lecciones de electromagnetismo. Estos tres teoremas son fundamentales. No nacen así porque sí, sino que salen de demostraciones matemáticas. En los libros de matemáticas o de electromagnetismo de cierto nivel, pues están estas demostraciones, que yo, por supuesto, no voy a hacer. Los que estéis interesados tanto en ver cómo se calculan estos teoremas, como en lo que son los conceptos físico-matemáticos de estos tres operadores, podéis ir a esos libros de matemática o de electromagnetismo. Yo os aconsejo un libro que se llama Campos electromagnéticos de Wagner, que está aquí escrito. Es un libro que para mí es muy bueno y os lo recomiendo. Os prometo que no voy a tardar tanto tiempo para hablar de la próxima lección de electromagnetismo. Gracias y hasta la vista.